Te amo. Claro, hermosa. Hola, amor, buenos días. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Ya gracias a mira, Dios. ya llegamos a jueves. ¿A qué? Qué guapa, chiquita. Y hoy es jueves 28, mira. Son las 8:15, buena hora para nuestra reunión con el Padre, para leer su palabra, compartirla, desmenuzarla, escuchar su voz a través de esta lectura. Amén, para escuchar el mensaje, lo que Dios tiene para nosotros, con un corazón receptivo, una mente receptiva a lo que Él nos Así quiere es. hablar. Así es, poeta hermosa. Hoy nos toca leer Proverbios 28, Deuteronomio y Lucas. Si no Sí. me equivoco, es Lucas 13, Lucas 23, 24, Deuteronomio 15, 16. 15. Y Y me falta el de eh, Lucas, qué hermosa. Lucas 23, 24 y 23, ok. Estamos viendo la leyenda en la versión Reina Valera. ajá, Y lo que es Deuteronomio 15, 16. 15:16 lo estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Excelente. Iniciamos con una oración hermosa, como ves. Sí, por favor, amor. Ujú. Padre Señor, te agradezco por este día, por este hermoso día, Señor. Sobre todo porque tu presencia está en nosotros, Padre. Podemos sentir que tú habitas en nuestros cuerpos, Padre Santo, y a partir de tu obra de Cristo Jesucristo podemos restaurar esa imagen, Señor mi Dios. Te agradezco por esta mañana, por este momento de poder compartir con mi esposa esta lectura, por este sol que está calentando este ambiente, Padre, por todo lo que tú has hecho por tu creación, Padre, por quien tú eres. Padre, ayúdanos a poder tener una lectura clara, precisa de tu palabra, entenderla como está diseñada para nosotros, Padre, y que sea de edificación y consuelo para nuestras vidas, que nos permita poder seguir caminando conforme a tu voluntad y nos permita que en todo lo que hagamos, Señor mío, enderezar los caminos y sobre todo que podamos glorificarte con cada actividad que realicemos. Con cualquier actividad que hagamos, Señor, sea para glorificar tu nombre, Padre Santo. Agradecemos la vida de nuestros pastores, los cuales nos han enseñado, Señor, a través de sus vidas, de sus enseñanzas, y nos han ayudado a encontrarte, Padre Santo. Te agradezco por todo. Bendecimos este momento en el nombre del Señor Jesús. Y bendigo la vida de mi esposa que comparte conmigo esta palabra. Amén. Amén. Pues vamos a comenzar, amor. Ajá. Capítulo, 28, ¿verdad? sí, Entonces, lo voy iniciando. Mira, dice, ahí está perfecto. Los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. Cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. El pobre que oprime a los pobres es como la lluvia torrencial que destruye la cosecha. Rechazar la ley es enaltecer a los perversos. Obedecer la ley es luchar contra ellos. Los malvados no comprenden la justicia, pero los que siguen al Señor le entienden a la perfección. Es mejor ser pobre y honesto que ser rico y deshonesto. Los jóvenes que obedecen la ley son sabios. Los que tienen amigos desenfrenados traen vergüenza a sus padres. Los ingresos que se obtienen por cobrar altos intereses terminarán en el bolsillo del que trata bien a los pobres. Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. El que lleva a la gente buena por mal camino caerá en su propia trampa, pero los honrados heredarán cosas buenas. Los ricos se creen sabios, pero no pueden engañar a un pobre que tiene discernimiento. Cuando los justos triunfan, todo el mundo se alegra. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Para los pobres, un gobernante malvado es tan peligroso como un león rugiente o un oso a punto de atacar.
Un gobernante sin entendimiento oprimirá a su pueblo, pero el que odia la corrupción tendrá una larga vida. La conciencia atormentada de, asi- de asi- de as- la conciencia atormentada del asesino lo llevará a la tumba. No lo protejas. Los intachables serán librados del peligro, pero los corruptos serán destruidos de repente. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. La persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. Fíjate, nunca es bueno mostrar parcialidad. Incluso algunos hacen lo malo por un simple pedazo de pan. Los avaros tratan de hacerse ricos de la noche a la mañana, pero no se dan cuenta que van directo a la pobreza. Al fin de cuentas, la gente aprecia la crítica sincera mucho más que la adulación. El que roba a su padre y a su madre y dice, ¿qué tiene de malo? Es igual que un asesino. La avaricia provoca pleitos. Confiar en el Señor resulta en la prosperidad. Los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. El que ayuda al pobre no le falta nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Cuando los perversos caen en la calamidad, los justos prosperan. Wow, amén. Voy a voltear un poquito a ver si se puede. Tengo aquí enfrente de mí ¿Sí? un pajarito, a ver si se ve. Mira, mira. Ah, ya se fue. ¿Ya lo viste? No, no lo alcancé a ver. Se alcanza a ver, pero se paró aquí enfrente. Chiquito. Oh. Mm, Dice nuestro rabino Gis, dice que mm, cuando vemos la naturaleza, vemos mm. montañas, ríos, lagos, cascadas, es ver a Dios detrás de todas esas maravillas, de toda esa hermosura. Entonces podemos ver a Dios aún a través de estos seres creados como estas avecitas. A veces yo también escucho aquí los pajaritos y vemos el amor de Dios, vemos el amor inagotable de nuestro Padre que está aquí entre nosotros, enseñándonos de su palabra, abriendo su palabra para poder conocer su corazón y deleitarnos y disfrutarlo a él. Bueno, amor, pues vamos a continuar, ahora vamos a continuar con Lucas capítulo 23 y 24. 23 y 24. Ok, Ajá, lo inicio. claro, Dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, levantaron a Jesús a llevan, Pilato. Perdón, sí, llevaron a Jesús a Pilato. Sí, ¿cómo que lo levantaron? Y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y hasta los principales sacerdotes y los escribas, acusándole con gran vehemencia, entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y encarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque estaban enemistados entre sí. Fíjate los amigos. sí, Entonces Pilato
Convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él. He aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarle tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces aún diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Esta, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. Estamos hablando de este Barrabás, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaba un acierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no coincidieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si el árbol verde hace estas cosas en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvo, a otro salvo, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él el título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ni aún temes tú a Dios, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos. Merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo,
Viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie, no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaban para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Amén. Amén. ¿Quieres comentar algo, amor? No, chiquita, solamente estaba el proceso de la crucifixión de Jesús y cómo él llevó en su cruz, ese momento, toda la carga de la humanidad que hemos entendido y nos han enseñado, que fue lo que en su momento Adán perdió y él lo restauró en ese momento, en esa cruz. Amén. Y creo que detrás de todos estos renglones hay, hay mucha profundidad, hay mucho simbolismo, hay mucho que palabra por palabra tiene simbolismo, significados, profundidad y algo que decía el rabino también que es conectar tu corazón con cuando tú lo vas leyendo, pues vas pensando en lo que estás leyendo, estás pensando en esto, estás meditando en eso y conectas tu boca con tu corazón. Ujú. Entonces es como decirle, Dios, estamos leyendo tu palabra, pero sabemos que no solo va a ser leer por leer, sino que queremos que tú nos muestres qué era lo que estaba ocurriendo, qué es lo que tú tienes que decirnos a través de esta palabra, que hay mucha profundidad, que a lo mejor nosotros cuando la leemos, sí leemos el contexto un poquito, pero no, más bien no leemos el contexto, leemos la palabra escrita, pero hay un contexto, tanto un contexto histórico como algo presente que Dios nos quiere hablar. Entonces, pues, no sé si tengas tiempo, amor, o quieres, o te vas a retirar a tu clase. 8:33. No, yo creo que ahorita me retiro para llegar a buen tiempo Ujú. y así que tú lo concluyes. Te amo, amorcito. Muchas gracias por estar. No, sí, chiquita, y nos vemos al ratito. Que tengas una bonita, te iba a decir una bonita semana. No, un bonito día. Te amo, nos vemos al Ahí rato, está. mi amor. Vaya, Besitos. Bye, papi. besitos. Y pues bueno, continuamos con Lucas capítulo 24 y dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Especias aromáticas, que es donde dice que el venado, la gacela corre a las montañas, creo que son montañas aromáticas, que es en donde se estudia la palabra de Dios o donde estamos meditando en ella, guardando su palabra y poniéndola por obra. Dice, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Wow, ok. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, la piedra. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, no hallaron. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Wow, amén. No está aquí,
sino que ha resucitado. Wow, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Sí, amén. Porque no lo buscamos entre los muertos. No, Él vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. O sea, está diciendo, acuérdense, acuérdense, y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Wow. Era María Magdalena y Juana, verso 10, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Wow. Levantándose Pedro. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Dos de ellos. Que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados. Wow, fíjate, Jesús mismo, wow, fíjate, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Él mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, fíjate cómo les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Uno es tristes y dos es discutían. Uno discutían y otro estaban tristes. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que nos has sabido, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces se les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Redimir. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Hoy era el tercer día. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron
las que antes del día fueron al sepulcro, antes del día. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él viene. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Wow, aquí está. Insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Wow, empezando por el Moisés, le declaraba todo lo que, perdón, las escrituras, lo que de él decían, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Porque dice la palabra que todas las escrituras dan testimonio de quién es Dios, quién es Jesucristo a quien él ha enviado. Y de esto se trata la vida eterna, de conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien él ha enviado. Juan 17:3. Porque todas las escrituras declaran lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos mm, para ver su respuesta. Wow. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Wow. Estaba esperando como la novia que muestre que quiere. Mm, Muestra solamente que quieres. Y ellos se lo mostraron como la novia cuando le dijeron: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Wow. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, wow, sentados a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Te acuerdas que leímos cuando decía que no volvería a comer de este pan hasta que estuviera en el reino de los cielos? Ya estaba en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos ha venido. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Fíjate, cuando él tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Estaban sentados. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, mm, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio, lo partió y les dio. Y cuando ellos comieron del pan, bueno, no lo dice aquí, pero cuando él bendijo, él partió el pan, era como aquellas veces cuando la Santa Cena. Esta fue como su primera Santa Cena después de haber sido crucificado y resucitado del tercer día.
Esta fue su primera Santa Cena, el recordatorio de su muerte, el recordatorio del propósito por el cual murió y resucitó, para redimir a Israel, no solo como pueblo, hablando literalmente la tierra de Israel, sino hablando de todo aquel que en él cree, lo recibe. Juan 1:12, como todo aquel que en él cree, Dios le da derecho y potestad de ser hijo de Dios. Verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Wow, wow, gloria a Dios. Uh, sí, Señor, porque estoy entendiendo que cuando nosotros estamos dispuestos a aprender de Él, Él abre las escrituras para nosotros con corazón sincero delante de Dios. ¿Para qué? Que todo lo que hagamos sea para darle gloria a Dios. Porque la gloria del hombre es como podría decir lo que es como el humo, se desvanece, pero todo lo que es para gloria de Dios permanece para siempre y será recordado eternamente. Mm. Y cuando abrimos las escrituras para aprender de Él, es como si Él estuviera con nosotros, como con estos hombres. Mm. Sin decir si eran hombres literal, varones, o había mujer, o era un varón y una mujer, pero a un matrimonio, ¿verdad? Estos de Maús, estos hombres de Maús que estaban con él, porque sé que aunque yo estoy grabando ahorita este video, pero sé que él está aquí conmigo. A lo mejor mi esposito estaba hace rato conmigo, pero aunque él ya se fue allá a su clase, pero sé que el Espíritu de Dios está aquí y que arde en mi corazón, porque Él es el que abre las escrituras y que cuando cada uno de nosotros ponemos a Dios en nuestro primer lugar en nuestra vida, Él está con nosotros, Él abre las escrituras, Él nos enseña, Él, Él está como nuestro maestro. Verso 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, fíjate qué era lo que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y como le habían reconocido al partir el pan. Wow. ¿Cómo fue? ¿En qué momento fue que reconocieron? Uno, porque estaban ellos en el camino, estaban en el camino. Y sé que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero hay más profundidad, hay más. Y el Padre nos lo quiere mostrar. Proverbios 25:2 dice, es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio de rey descubrirlo. Hay más. Siempre hay más con el Padre, siempre hay más. Porque al partir el pan hay libertad, los ojos se abren. Verso 36. Wow, porque una de las palabras que también simboliza pan es la palabra de Dios, compartirla. Verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Wow.
paz a vosotros. Shalom. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, ¿por qué tan importante es hablar? Como dice en el Antiguo Testamento, habla de estas cosas a tus hijos, enséñalas, háblalas de día, en la tarde, mientras estás conversando, háblalo. Y así fue como él llegó. Mientras ellos hablaban aún estas cosas, ahí fue donde Jesús se presentó, Jesús volvió, Jesús vino con ellos, se puso en medio de ellos, fíjate, se puso en medio de ellos, porque ese es el lugar que le corresponde, el centro. Mm, el centro. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Wow. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Wow. Él es, vamos a tener carne y huesos y ya no van a morir. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Se las mostró, les mostró las manos y le mostró sus pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Fíjate qué importante es la comida, ¿verdad? Wow, qué importante es la comida. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Wow. ¿Y qué fue lo que les dieron? Le dieron un pez asado y un panal de miel. Pez asado y un panal de miel. ¿Qué es lo que se va a comer? ¿Qué? ¿Qué se cree? En la Santa Cena. Y les dijo, estas son las palabras que os hablaré, que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjate, ¿dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mm. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Sí, Señor, abre nuestro entendimiento. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En todas las naciones. Dice, aquí en Jerusalén comenzó, pero esto se va a extender. Mi reino se va a extender a todas las naciones. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén.
porque el templo, amados, dice en Apocalipsis, que el templo ya no es un lugar, ya no son 4 paredes, dentro de 4 paredes. El templo es Él. Él es nuestro templo. Eso es lo que va a prevalecer, donde el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará, donde ya no hay templo físico, porque ya no hay necesidad de sol, ya no hay necesidad de luna, aunque sabemos que todavía no estamos ahí, pero estamos creyendo, como le dijo. ¿Por qué no creyeron? ¿Cómo les dijo a los de Maús? Lentos. Aquí, aquí dice, acá, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque vamos a ir a leer al Antiguo Testamento, vamos a continuar con Deuteronomio 15:16 y por eso lo estoy leyendo, para que no nos pase esto, no caigamos en esa insensatez y seamos tardos de corazón para creer todos los profetas, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y vamos a continuar con Deuteronomio capítulo 15 y capítulo 16. Al final de cada séptimo año, tienes que anular las deudas de todos los que te deban dinero. Lo harás de la siguiente manera. Cada uno anulará los préstamos que le haya hecho a otro hermano israelita. Nadie exigirá ningún pago de sus vecinos ni de sus parientes, porque habrá llegado el tiempo del Señor para la liberación de las deudas. Sin embargo, esa liberación solo sirve para tus hermanos israelitas, pero no para los extranjeros que vivan en medio de ti. No deberá haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. Amén. Wow. No deberá haber pobres en medio de ti. Wow. Recibirás esa bendición si te aseguras de obedecer los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy. El Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Prestarás dinero a muchas naciones, pero nunca tendrás necesidad de pedirles prestado. Tú gobernarás a muchas naciones, pero ellas no te gobernarán a ti, como está escrito, el mandato de dominio, gobierno. Pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades, cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. En cambio, sé generoso y préstales lo que necesiten. No seas mezquino ni les niegues un préstamo a alguien por el hecho de que se acerca el año para anular las deudas. Si te niegas a dar el préstamo y la persona con necesidad clama al Señor, serás culpable de pecado. Da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Wow. Da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Wow. Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti como siervo,
y te sirve por 6 años, y te sirve por ¿cuántos años? 6. Al séptimo año deberás dejarlo en libertad. Cuando liberes a un siervo varón, no lo despidas con las manos vacías. Sé generoso con él y regálale como despedida algo de tus rebaños, de tus granos y de tus vinos. Dale parte de la abundante riqueza con la que el Señor tu Dios te haya bendecido. Wow. Recuerda que una vez tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te liberó. Recuerda, ¿te acuerdas cuando leímos que dijo a los de Maús, recuerden lo que estaba escrito de mí ya? Por esa razón te doy este mandato, pero supongamos que tu siervo dice, no te dejaré porque se ha encariñado contigo y con tu familia y le ha ido bien en tu casa. En ese caso, toma un punzón y perfórale el lóbulo de la oreja. Fíjate lo que dice aquí, lo voy a volver a leer este verso. Por esa razón te doy este mandato. Pero supongamos que tu siervo dice, no te dejaré, porque se ha encariñado contigo y con tu familia y le ha ido bien. Exacto, por eso, porque le ha ido bien en tu casa. En ese caso, toma un punzón y perfórale el lóbulo de la oreja contra la puerta. Entonces será tu siervo por el resto de su vida. Haz lo mismo con tus siervas. No pienses que liberar a tus siervos es una gran pérdida. Recuerda que durante 6 años te brindaron un servicio que vale el doble del salario de un obrero contratado. Y el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Wow. Amén. Recuerda que durante 6 años, porque el séptimo era para liberarlo, para liberar y perdonar las deudas, ¿verdad? Verso 19. Tienes que separar para el Señor tu Dios los primeros machos que nazcan de las crías de tus rebaños y manadas. No uses la primera cría de tu manada para trabajar el campo, ni trasquiles la primera cría de tu rebaño. En cambio, te comerás esos animales con tu familia cada año en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él elija. Sin embargo, si la primera cría tiene algún defecto, si es ciego, cojo o con otra anormalidad, no deberás ofrecerla en sacrificio al Señor tu Dios. Más bien, úsala como alimento para tu familia en la ciudad donde vives. ¿Por qué, amados? ¿Por qué tenía que ser perfecto el animal? Porque ese animal era solo representación de quien iba a redimirnos totalmente, quien iba a tomar el lugar de ese cordero. Y ese es Jesucristo. Por eso era observado, por eso no tenía que tener ninguna anormalidad, ni ser ciego o cojo o con otra normalidad. No deberás ofrecerla en sacrificio al Señor tu Dios. Más bien, úsala como alimento para tu familia en la ciudad donde vives. Cualquier persona, esté o no ceremonialmente pura, puede comer de ese animal, tal como cualquiera puede comer de una gacela o de un ciervo, pero por ninguna razón consumas la sangre. Fíjate, por ninguna razón consumas la sangre. Deberás derramarla sobre la tierra como si fuera agua. ¿Y te acuerdas que cuando Jesús estaba orando, porque él sabía lo que ya venía, lo que venía a acontecer, y sudó, que digo, sí, sí, sudó, perdón, pero su sudor eran gotas de sangre que cayeron en la tierra? Esto lo veo en paralelo con este versículo, donde dice, pero por ninguna razón consumas la sangre, deberás derramarla sobre la tierra como si fuera agua, porque así fue como fue derramada la sangre de Jesús cuando, cuando estaba en la cruz, pero también cuando él lloró.
Dice que esas lágrimas cayeron a tierra. Y capítulo 16 dice, celebra la Pascua en honor al Señor tu Dios cada año, a comienzos de la primavera, en el mes de Abib, porque ese fue el mes en que el Señor tu Dios te sacó de la tierra de Egipto durante la noche. Tu sacrificio de la Pascua puede ser tanto de tu rebaño como de tu manada, y deberás sacrificarlo al Señor tu Dios en el lugar de adoración designado, el lugar que Él elija para que su nombre sea honrado. Cómelo junto con pan preparado sin levadura. Durante 7 días prepararás sin levadura el pan que comas, tal como cuando saliste de Egipto con tanto apuro. Come ese pan, el pan de sufrimiento, para que recuerdes toda tu vida el día que saliste de Egipto. Y esto también nos hace recordar, amados, cuando hacemos la Santa Cena en la iglesia, recordamos que Él nos redimió, que Él nos sacó de esa tierra de Egipto, de esa esclavitud de pecado, nos sacó y nos redimió. Y esa levadura es la que nos dijo, guárdate de esa levadura de los fariseos, que era la hipocresía de ellos, el estar separado nuestro corazón de Dios. Verso 4, durante esos 7 días que no se encuentre ni un poco de levadura en las casas de tu tierra. También cuando sacrifiques, el cordero de la Pascua al atardecer del primer día, no dejes que sobre nada para el día siguiente. No sacrificarás el animal para la Pascua en cualquier ciudad que el Señor tu Dios te da. Tendrás que ofrecerlo solo en el lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Wow, le doy las gracias a Dios porque es cierto, podemos ver a Dios y escuchar a Dios a través de todo esto de su palabra, a través de la naturaleza, de que las aves están cantando. La verdad es que podemos ver a Dios y escuchar a Dios. Vuelvo a leer verso 5. No sacrificarás el animal para la Pascua en cualquier ciudad que el Señor tu Dios te da. Tendrás que ofrecerlo solo en el lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Sacrifícalo al atardecer, cuando cae el sol, el día del aniversario de tu éxodo de Egipto. ¿De tu éxodo de Egipto? Wow. El día del aniversario de tu éxodo de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Asa el cordero y cómelo en el lugar que el Señor tu Dios elija. Luego puedes volver a tu carpa a la mañana siguiente. Durante los 6 días siguientes, no comerás pan preparado con levadura. El 7º día también proclamó santo en honor al Señor tu Dios. Y ese día nadie hará ninguna clase de trabajo. Cuenta 7 semanas a partir del momento en que comiences a cortar el grano al inicio de la cosecha. Luego celebra el festival de la cosecha en honor al Señor tu Dios. Wow, en honor al Señor tu Dios. Luego celebra el festival de la cosecha en honor al Señor. Wow, qué hermoso. Llévale una ofrenda voluntaria en proporción a las bendiciones que hayas recibido de él. Será un tiempo de celebración delante del Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él designe para que su nombre sea honrado. Será un tiempo de celebración delante del Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él designe para que su nombre sea honrado. Amén.
Celebra con tus hijos e hijas, con tus siervos y siervas, con los levitas que vivan en tus ciudades, con los extranjeros y con los huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti. Recuerda, otra vez nos lo dice, recuerda que tú también una vez fuiste esclavo en Egipto, así que asegúrate de obedecer todos estos decretos. Amén. Celebra el festival de las enramadas durante 7 días al finalizar la temporada de la cosecha, después de trillar el grano y prensar las uvas. Este festival será un tiempo de alegría. Wow, el de las uvas es un festival de tiempo de alegría y celebración con tus hijos e hijas, con tus siervos y siervas, con los levitas, con los extranjeros y con los huérfanos y las viudas que vivan en tus ciudades. ¡Ay, qué hermoso nuestro Padre! Durante 7 días celebrarás este festival para honrar al Señor tu Dios en el lugar que Él elija. ¿Para qué es? Para honrar el nombre de nuestro Dios, porque Él es quien te bendice con cosechas abundantes y prospera todo tu trabajo. Este festival será un tiempo de mucha alegría para todos. Amén. Gloria a Dios. Cada año, todo hombre de Israel deberá celebrar estos 3 festivales. ¡Wow! Padres de fiestas. Tenemos un padre de fiestas, un padre de festivales, de alegría, de gozo. Y el festival de las enramadas. Cada una de esas ocasiones, todos los varones tendrán que presentarse ante el Señor, tu Dios, en el lugar que Él elija. Pero no se presentarán ante el Señor. Wow. Pero no se presentarán ante el Señor sin una ofrenda. Todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que hayan recibido del Señor tu Dios. Fíjate, todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que hayan recibido del Señor tu Dios. Wow. Nombra jueces y funcionarios de cada una de las tribus, de todas las ciudades que el Señor te da. Ellos tendrán que juzgar al pueblo con justicia. Por ninguna razón tuerzas la justicia ni muestres parcialidad. ¿Qué quiere decir? Jamás aceptes un soborno, porque el soborno nubla los ojos del sabio y corrompe las decisiones de los íntegros. Que siempre triunfe la justicia verdadera. Amén. Para que puedas vivir y poseer la tierra que el Señor tu Dios te da. Wow. Jamás pondrás un poste de madera dedicado a la diosa Cera al lado del altar que edifiques para el Señor tu Dios. Y nunca edifiques columnas sagradas para rendir culto, porque el Señor tu Dios las odia. ¿Qué es lo que odia? Las columnas sagradas para rendir culto. Como leímos hace rato, donde leíamos que dice el centro, que Él se puso en el centro de los de Maús, ¿te acuerdas? Me gustaría mucho este canto que dice, el centro de mi vida eres tú. El centro de mi vida eres tú. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Cristo, oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús.
de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. El centro de la iglesia eres tú. El centro de la iglesia eres tú. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Cristo, oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Amén. Porque Él es el centro de nuestra vida. Amén. Amén.